Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Alabado sea nuestro Dios que nos da el regalo de la vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza por su servidora Verónica Díaz. Leamos inmediatamente, por favor, allí en el libro de San Juan en el capítulo 8. Leamos desde el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió allí en el versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la Sagrada Escritura dice, ¿verdad?, que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y que también pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? Algunos dicen que la ley está abolida, pero las Sagradas Escrituras allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, dice que pecado es infracción de la ley. Es decir, todos aquellos que aceptan 9 mandamientos, 8 mandamientos, entonces también cometen pecado, según dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En la Biblia nosotros encontramos diferentes versículos que hablan de espejo, ¿verdad? En algunas fábulas los espejos cumplen funciones salvadoras, en otras ocasiones es motivo de perdición. ¿Recuerdas en el mundo clásico la historia de Narciso, ¿verdad? Allí el mentado Narciso, viéndose tan bonito y hermoso, ¿verdad?, en una poza de agua, cuando se refleja su rostro, le ocasionó simple y sencillamente el peligro que tiene de perderse en la imagen de uno mismo, simbólicamente, de perderse en una sociedad cada vez más absorta en el selfie, en querer aparentar o ser lo que no es uno, ¿verdad? La reina del cuento ahí de Blancanieves, ¿verdad? Su vanidad, la obsesión con la verdad del espejo, recompensada con la muerte misma de ella. Y en la Medusa, ¿verdad?, ahí en la mitología griega también, ¿qué fue lo que pasó? La mentada Medusa, con cabello de serpientes y culebras, al verse en un espejo, se espanta de su cabellera, ¿verdad?, de tal manera que queda petrificada. En el cruce entre dos calles, como una señal de tránsito, se instaló un espejo cóncavo. Cóncavo significa que es curvado hacia adentro, ¿verdad?, así casi como una U, inversa o al derecho, hendida, hueca, que permitía ver si algún vehículo se acercaba para la calle de al lado. Un día, un pajarito picoteaba el espejo. Parecía que la vecina estaba enredada en un extraño diálogo con su propio reflejo. Era como si intentara introducirse en el mundo que le parecía ver al otro lado de esa supuesta puerta redonda. Durante muchos días seguidos se encontraba el pajarito obstinado en esa infructuosa tarea, empeñado en meterse en un mundo irreal, engañado por el espejo, hasta que un día ya no volvió a verlo. Y no se volvió a ver el pajarito en sus esfuerzos ahí, ¿verdad?, inútiles. Pero sí lo vi, que yacía muerto en el suelo. La realidad no era lo que creía ver. Muchas veces también nosotros, esa realidad aparente no es realidad, es pura fantasía. La realidad era otra, pero el poder, el pajarito pobrecito ahí, ¿verdad?, fascinado, no lo sabía. Y perdió la vida en el empeño. Que Dios nos libre a nosotros, ¿verdad?, en el camino cristiano, de que por estar fascinados en las cosas como nos gustan a nosotros que se hagan en la iglesia, o en la manera como queremos seguir a Jesús, o caminar bajo nuestras propias chispas que nos iluminen, y no la luz verdadera que es Cristo Jesús, la verdad que es Jesús, vayamos a quedar fascinados y nos vaya a tocar la de este pobre pajarito, ¿verdad?, que yacía ahí, ya no picoteando más, sino muerto. Dios me guarde, que Dios nos ayude, hermanos. No caminemos entonces en el camino cristiano a la luz de nuestras propias chispas. Busquemos, ¿verdad?, un escrito está. Esta es la seguridad
No camines ni siquiera a la luz del dirigente más hermoso que veas o más consagrado que sea tu propio pensar. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sin saberlo, este pajarito, queriendo escapar de su mundo real para entrar en un mundo quimérico, se quedó sin el uno y sin el otro. Un día, nuestro Señor Jesucristo tuvo que lamentar los esfuerzos de unos fariseos obstinados también en tomar por real un mundo inventado de leyes y preceptos, de caminos utópicos, por imposibles y de exigencias inalcanzables, que poco tenía que ver con la libertad de la que Dios te llama a ti, me llama a mí, con la libertad a la que Dios nos está llamando a todos. Creían ver en su Biblia, que era el Antiguo Testamento en ese tiempo para ellos, lo que no estaba allí. El Salvador lamentó que no vieran en la revelación divina, que antes era el Antiguo Testamento, lo que debía ser evidente. ¿Qué nos está pasando a nosotros a veces? Nosotros a veces estamos leyendo en las Sagradas Escrituras las verdades, pero mira, le creemos a cualquier persona y despreciamos la voluntad del Altísimo, dada aquí, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No solo en el Nuevo Testamento. Algunos, ¿verdad?, agarramos lo que nos conviene o lo que nos gusta a nosotros y despreciamos las otras verdades, pero la Biblia se compone del Antiguo y el Nuevo Testamento. Creían ver entonces en la Biblia a estos fariseos lo que no estaba allí. A veces nosotros también hacemos de muchas costumbres, de muchas formalidades, ley en nuestras iglesias. Y eso no tiene nada que ver con la salvación, ¿verdad? Así que el Salvador lamentó esta situación y dijo, ¿verdad?, como si estuvieran ciegos. Se negaban a abrir los ojos a otra percepción de la realidad. Allí en San Juan 9:41, dice en la versión esta, Dios habla hoy, si ustedes fueran ciegos, no tendrían culpa de sus pecados. Pero como dicen que ven, son culpables. Mira, amados, y esto es para mí también en primer lugar, ¿verdad? Nosotros a veces nos gusta seguir una corriente que ciertos grupos cristianos dicen, pero no es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, con lo que nosotros empezamos al abrir esta lectura de esperanza. Mira, mucha gente le encanta cómo se adora en una congregación cristiana. Le encanta cómo predica fulano de tal. Las actividades que se hacen, la hermandad que se siente. Pero realmente se está pegado a un escrito está. Mira, hay gente que el Espíritu Santo los ha convencido de los mandamientos de Dios que no están abolidos. Los 10, los que escribió con el dedo de Dios. Y aún así, miren, siguen adorando en un día que no es el que Dios ha pedido. Y si es de salvación, porque las Sagradas Escrituras nos dicen que si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra del Señor. ¿Cuáles? Los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios, ¿verdad? En tablas de piedra. Pero allá cada uno de nosotros, ¿verdad? Yo te agradezco que tú escuches estas lecturas, ¿verdad? Y también puedes darme tu opinión, porque todos somos libres ahorita. Por la gracia de Dios tenemos libertad. Claro, ha llegado un día en que esta que aquí lee algunas cositas, van a decir, mire, deje de leer eso, o si no, se va para la cárcel. No está lejano el día, ¿verdad? Y eso no es nada. Va a llegar un momento en que lo que nos decimos ser verdaderos cristianos y nos apegamos a un escrito está, nos van a confiscar los bienes, nos van a meter a la cárcel y también vamos a ser perseguidos de muerte. Y dirás tú, no, yo no quiero pertenecer a un grupo así de cristianos. No es que quieras o no quieras pertenecer. Aquí en el mundo solo estamos de parte del enemigo o de parte de Dios, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquellos que lleguen al cielo, que hayan lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, que tengan el nombre de su Padre escrito aquí, en la frente, invisible, ¿verdad? Pero Dios lo conoce, lo sabe. Y aquellos que siguen al Cordero de Dios por donde quiera que va, esos son los que van a estar allá en el cielo, ¿verdad? Quiero estar ahí con la ayuda del Señor y tú puedes estar también. No por méritos que nosotros tengamos, sino los méritos benditos de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros, si lo queremos. El sabio rey Salomón nos dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Por qué?
Nosotros, si nosotros mismos diéramos la opinión de cómo adorar a Dios, de quién es Dios, estaríamos perdidos. Ya la Sagrada Escritura nos dice a nosotros quién es Dios, cómo es Él, ¿verdad? Cómo hay que adorarle y que hay que obedecerle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya soy salva y porque estoy sometida en su gobierno, a su gobierno, porque Él ocupa el trono de mi vida, es el rey de mi vida, es mi Salvador, pero es mi Señor. O sea, hay que entrar al gobierno de Él, hay que obedecer, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Él dice que todo lo podemos, porque Él es el que nos fortalece. Gloria al Señor, ¿tú lo crees? Bendito sea Jehová. Y allí también, ¿verdad? En Proverbios 14:12 dice, porque hay caminos que al hombre, que a la mujer, que al joven, al niño, al anciano, a la anciana, le parecen derechos, pero es camino que lleva a la muerte. Así que no debemos engañarnos nosotros mismos, ¿verdad? Por mucho que nos guste un lugar o una persona o una forma de adorar, tenemos que chequear si está como dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y sé que es duro cuando uno tiene que a veces, por amor a la verdad que es Jesús, retirarse de amistades que tanto quería, de familia. Y no es que uno deba de retirarse, pero para seguir a Jesús, muchas veces uno tiene que dejar hasta muchas personas, ¿verdad? Por supuesto, no te estoy diciendo que dejes a nadie, pero la salvación tiene un costo. El precio se pagó con la sangre de Cristo. Y nosotros también tenemos que pagar el costo de seguir a Jesús, seguirlo verdaderamente. Porque Él dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quizás tú has militado por muchos años, por mucho tiempo, en una congregación donde tú te sientes feliz. Gloria al Señor. Pero tienes que examinar a la luz de la palabra de Dios, no de la palabra del pastor, del obispo, del sacerdote, o de un diácono, diaconisa, o de un dirigente espiritual. Lo que ellos te dicen que hay que hacer en el camino del Señor, no. Lo que dice el mero, ¿verdad? El Todopoderoso, a quien le cuestas tú y le cuesto yo. Le costamos su muerte. Así que hoy digamos, amado Padre, enséñame a ver, gracias a tu palabra santa, la realidad a la que me invitas, más allá del espejo de mis propias convicciones equivocadas. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, aquí nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Amén.